vivir en la luz de Cristo. Lo tercero que aprendemos en esta noche es lo siguiente. Otra cualidad de la vida cristiana es desechar o dejar la vieja manera de vivir y vivir en la luz de Cristo. Repito, la carta a los Efesios, a partir del capítulo 4 en adelante, está escrita para creyentes. ¿Qué nos dice eso, mis hermanos? Que por ser creyente no estamos inmunizados de regresar a la antigua manera de vivir. Por eso la Biblia dice, el que piense estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Ahí no está hablando de salvación. Ahí está hablando de que cuando usted y yo como creyentes nos descuidamos y no estamos viviendo la vida cristiana acorde a lo que vimos en la mañana, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y siguiendo al Señor con estas características, tenemos y tomamos el peligro de desviarnos. Es por eso que tristemente a veces vemos hermanos en la fe que han abandonado, se han retirado de esa comunión con el Señor y han llegado a hacer las mismas cosas que hicieron cuando no eran creyentes. Entonces, ahí está la palabra. Recuerden que siempre decimos lo siguiente: Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y Dios sencillamente dice que lo pasado es pasado. Cuando uno viene al Señor, no importa la condición que esté, Dios nos vuelve sencillamente a moldear y nos da una nueva oportunidad. Por eso la salvación dice que lo ha puesto en vasos de ¿qué? De barro. ¿Saben para qué dice la Biblia? Para que toda la gloria sea ¿para quién? Para el Señor y no para nosotros. Nosotros sencillamente por su gracia somos lo que somos. Y como dijimos en la mañana, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Dice la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Dios quiere rescatarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Pero en la mañana dijimos algo también interesante. Usted y yo tenemos que decidir. Dios nunca nos va a poner a nosotros, como decimos en el dicho popular, entre la espada y la pared. Dios nunca nos va a obligar. Es lo mejor para nosotros, pero usted y yo tenemos que tomar la decisión. ¿Quiero seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo? ¿O quiero hoy decir, bueno, Señor, ayúdame a volver a rescatar ese primer amor? ¿Se acuerdan al principio lo que dijimos? La carta a los Efesios es una carta positiva, es una carta de a una buena iglesia, pero en Apocalipsis, Pablo, el apóstol Juan, inspirado, Dios le escribe y le dice: escribe, tengo algo contra ustedes. ¿Qué era lo que tenían los Efesios? Que habían olvidado, ¿qué cosa? Su primer amor. ¿Y qué es primer amor? Me remonto al jueves cuando vimos en el estudio. El primer amor no es más que la entrega absoluta al Señor viviendo la vida cristiana. ¿Ven cómo todo se complementa? Entonces, en tercer lugar, debemos dejar la vieja manera de vivir. Rapidito vamos al versículo 17 en los minutos que nos quedan, porque hay 4 características breves que voy a pasar por arribita de cosas que debemos dejar, que entorpecen nuestra vida cristiana. 4 características que sencillamente el apóstol nos dice: no andéis en su conducta diaria en estas cosas. Dice: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros que gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, gentiles, cuando está hablando aquí el apóstol Pablo, está hablando de paganos, de personas que no conocen a Cristo. Esas personas andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Cuando hablamos vanidad de la mente, queremos decir que en cuestiones espirituales, morales, ellos no tienen el proceso correcto, están distorsionados y su vida está vacía, está carente de sentido. Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos que alejarnos de esa manera de pensar, de esa vanidad de su mente. Pero hay otra característica que debemos alejarnos. Versículo 18, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de qué? De la vida de Dios. Es decir, tenemos que alejarnos de todo aquello
que me aleje de quién, de Dios. Hay muchas cosas que nos alejan de Dios, hermano, en la vida diaria. Y cuando vamos a darnos cuenta, estamos bien lejos, ajenos de la vida de Dios por ignorancias que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Otra cosa que tenemos que dejar, dice el versículo número 19, estoy yendo rapidito, los cuales después que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, se fueron alejando y llegaron al punto de ya estar insensibles a las cosas de Dios. Usted y yo tenemos que tener cuidado y rechazar todo aquello que vimos el jueves, que vimos en la mañana hoy, que dice la palabra, todo aquello que me entorpece que yo viva la vida cristiana. Toda insensibilidad, y después dice, impureza y lascivia son conductas depravadas. Nosotros como creyentes tenemos que alejarnos de todas estas cosas. Nos viene a la mente el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? En el versículo 1. Hablando de estas cosas que tenemos que dejar. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejos de mal. Cuidado con quién andamos. Ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores ¿qué? Se ha sentado. Es decir, hay cosas en la vida cristiana. No podemos estar aquí, ya les dije hoy en la mañana, pudiésemos estar meses hablando de la vida cristiana, pero para eso tenemos nuestra regla, el canon. Para eso tenemos ahí lo que Dios espera de nosotros. Hay cosas que tenemos que sencillamente irnos alejando. Por eso, la vida cristiana deja la vieja manera de vivir. No tenemos que ir muy lejos. Usted y yo sabemos, si nos convertimos de grande, qué cosas son esas cosas, valga la redundancia, que yo vivía antes de tener el llamado de Dios a mi vida. ¿Sí o no? Bueno, esas cosas hay que echarla bien lejos. Esas cosas hay que relegarlas para poder vivir la vida cristiana a plenitud. Y por último, debemos vivir en la luz. ¿Qué dice el versículo 20? Mas vosotros no habéis aprendido así de quién, de Cristo. Cristo no nos enseñó eso. Ahí está, el manual. Ustedes que ya conocen al Señor, que ya tienen ese llamado y ese don precioso de la gracia, bueno, si queremos vivir la vida cristiana, tenemos que apartar estas cosas, pero tenemos que comenzar a vivir con nuestro camino, con la mente siempre puesta en Cristo, viviendo en la luz. Versículo 21. Y casi estoy terminando. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos. El gran problema de nosotros como creyentes en vivir la vida cristiana, ¿saben cuál es? Que nosotros tenemos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. ¿Sí o no? Lo tenemos como el Salvador. Tenemos a Cristo como el Mesías prometido. Todo eso está bien. Pero muchas veces no tenemos a Cristo como el Maestro de nuestras vidas. Nosotros tenemos que empezar a pensar como cristianos un poquito más en Cristo como el Maestro de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque cuando yo veo a Jesús como el Maestro, entonces yo me voy a comenzar a fijar en las enseñanzas ¿de qué? Del Maestro. Y voy entonces a pedirle que me ayude a vivir acorde a esas enseñanzas. Tenemos que pensar un poquito más como el Maestro. Es decir, tenemos que despojarnos, dice el versículo 22, del viejo hombre. Ya no puede estar presente en nuestras vidas. Ese hombre que nos engaña, ese hombre que quiere arrastrarnos nuevamente. Pero dice el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de qué? De vuestra mente. ¿Se acuerdan el jueves que vimos? Que lo primero que ataca el maligno en la vida cristiana, ¿qué cosa es? La mente. Quiere poner duda,
te va a venir a decir, las cosas no son como lo dicen. Miren, lo que se está cuestionando de la palabra de Dios hoy es increíble. Ponga programas de televisión. ¿Por qué? Porque quiere trabajar ¿dónde? En nuestra mente. Si usted pone Discovery, usted pone History Channel, usted ve milagros decodificados. Y usted dice, déjeme ver a ver qué cosa es. ¿Saben qué cosa es? Echando por tierra todos los milagros, que son mentiras. Y después dice, bueno, secretos de la Biblia. Y usted dice, oye, déjame ver, quizás es algo. ¿No saben qué cosa es? Tratando de manipular lo que dice la Escritura, que no es verdad, que es añadidura de hombre. ¿Saben por qué? Porque quiere trabajar en qué? En nuestra mente. Cuidado. Por eso dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Versículo número 24. Vestidos del nuevo hombre. Da la idea de quitarse, como si fuera un hombre, una persona que se quita esa ropa vieja y se viste de nuevo, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo número 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, conforme somos miembros los unos a los otros. Versículo 26. Airaos, pero ¿qué? No pequéis. Pero no pequéis. Entonces son cualidades de la vida cristiana. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo. Hay ira que es justa, como la que vimos de Jesús, ¿verdad? Hay veces que cosas que nos incomodan, pero según el porqué. Pero no pequéis. Dice el versículo 27. Ni deis lugar a quién? Al diablo. Al diablo. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida. Todo esto es vida cristiana. Salga de vuestra boca. Cristianos mal hablados, imagínese usted. Sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a quién? A los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, cuando usted y yo no estamos viviendo a la altura, o como dice Efesios, dignos del llamamiento que hemos sido llamados, ¿saben lo que sucede? Entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se va, siempre está ahí, pero sí se puede entristecer. Sí se puede, como dice ahí, ponerlo contrito. Es posible. ¿Por qué? Cuando no estamos viviendo la vida cristiana en obediencia. Entonces el versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, y sigue diciendo la Biblia, un poquito más adelante. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso se lo dejo de tarea, no podemos estar aquí explicando todas estas cosas, pero eso es vida cristiana. Sigue diciendo, antes ser benignos uno con otro, misericordiosos, perdonándonos, amor nuevamente unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, lo último que aprendemos, y este es el último texto que quería buscar, tenemos que desechar todo aquello que nos aleja de Dios. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo y ser imitadores de Él, como dice ahí, imitadores de Dios, como hijos que amados. Voy a terminar con lo siguiente. Colosenses capítulo 4, versículo 6, y ese texto lo estoy usando para terminar la conclusión. ¿Qué dice Colosenses capítulo 4, el versículo número 6? Sea vuestra palabra siempre con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a qué? A cada uno. Y aunque ese texto está hablando de lo que nosotros decimos, hay un dicho que dice que una acción vale más que mil palabras. Por eso le quise buscar el texto. Porque cuando nosotros, la vida cristiana no es simplemente de yo coger la Biblia y buscar las cosas que debo hacer y las que no debo hacer. No. La vida cristiana es en mi diario vivir, en todo lo que yo hago, yo sencillamente quiera darle la gloria al Señor, ¿verdad? Y viva en amor para Dios y para mi semejante. Cuando yo logre eso, con la
ayuda del Señor. Y eso, ya digo, es un proceso de toda la vida. La vida cristiana no termina hasta que no lleguemos a la presencia de Dios. Entonces, ahí voy a estar respondiéndole a cada persona con gracia, porque Dios me ha ayudado. Quiero concluir. La vida cristiana se trata no sencillamente, como dije, de doctrinas y definiciones, sino de vivir el amor de Dios en la manera que tratamos a los demás. El desafío es ser imitador de Dios, reflejando el espíritu de Él al mundo, a su alrededor, y hacer lo que Dios hizo en Cristo. Entonces, quiero terminar el mensaje como mismo lo hice en la mañana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cada domingo usted y yo venimos, escuchamos un mensaje, o leemos la Biblia, o estamos en un tiempo en el cual Dios nos habla de una manera especial, y nosotros al final tenemos que hacer una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Señor, eso está muy bien. Ya he visto que el pastor enseñó hoy en la mañana y en la noche la importancia de la vida cristiana. Vimos en la noche sencillamente que debo vivir digno del llamado que tengo, debo poner mis dones al servicio de los demás, debo quitar todo aquello en mi vida que me aleja de Él y comenzar a vivir como Él quiere en su luz. Todo eso está bien, pero repito, al final tenemos que hacer una decisión. ¿Cuál va a ser? Bueno, quiera Dios, y en mi oración que en esta noche todos salgamos de aquí pensando. Alguien me dijo cuando nos fuimos hoy en la mañana, me dio la mano y me dijo: pastor, buen mensaje, gracias por el regaño. Me dijo, no me lo dijo en tono malo, no, al contrario, lo que me dijo fue, lo que me quiso decir fue: gracias porque el mensaje me hizo recapacitar. Pero me lo dijo en esa palabra, me dijo: gracias, muy buen mensaje, pero, y me dijo: gracias por el regaño. Y yo le dije: qué bueno, está bueno eso. Dios nos tiene que regañar, muchas veces sí, pero ¿sabes por qué nos quiere regañar? Porque nos ama y porque sabe que el secreto del gozo y la felicidad en la vida cristiana es cuando caminamos con Él. Cada vez que nos alejamos, sufrimos. Cada vez que nos alejamos, el vacío se inunda de nuestras vidas. Cada vez que nos alejamos, perdemos el sentido de vivir. Y Él sabe que cuando nosotros venimos a Él y comenzamos a caminar con nuestras altas y bajas, lo que estamos hablando aquí es el ideal de Dios, pero usted y yo sabemos que quizás salga y en esta semana no vivió como era, y Dios nos tiene que volver a decir: oye, eso es parte del ser humano. Dios lo sabe, pero Dios quiere ayudarnos a ser cada día mejor. ¿Se acuerdan lo que dije en la mañana? Y con esto termino. Jesús no vino a hacer la vida más fácil. ¿Se acuerdan que lo dije? Jesús vino a ser hombres y mujeres más grandes. No porque seamos grandes por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más por poder estar en tu casa. Gracias, Señor, porque mientras muchos están quizás haciendo otras actividades, nosotros hemos estado aquí y hemos escuchado tu palabra. Gracias porque es tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú, como un Dios de amor, quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti porque la tarea es alta. La meta es difícil, pero es lo mejor para nuestras vidas. Pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos perdones cada vez que hemos quitado la mirada de ti. Y ayúdanos a comenzar de nuevo hoy. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida cristiana como tú esperas de nosotros. Te necesitamos para eso, Señor. Y por eso pedimos tu ayuda. Gracias una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.